Tal vez no me dio tiempo, más bien concluimos muy bien, pero déjenme checar si existe, más déjenme ver. Ok. Un segundo, estoy checando para... Ok. Segundo, ok. Estoy checando una simulación para ver el recordatorio, pero bueno, vamos a continuar y ahorita reviso la simulación en lo que ustedes toman la nota. Ok, bueno, el recordatorio habíamos platicado que la espectroscopía, hay una técnica para estudiar las propiedades de la materia que se llama espectroscopía de absorción o espectroscopía de emisión. Voy a escribir eso como el recordatorio del día de ayer. Entonces hay dos técnicas. Eh, la técnica que se utiliza para estudiar la composición pura, la técnica que se utiliza para estudiar la composición, estructura y características físicas y químicas características físicas y químicas de la materia se llama espectroscopía. Déjenme aceptar a sus compañeros que se están conectando. Ok, se llama espectroscopía de emisión o de absorción. Y vamos a hacer un ejemplo, el recordatorio muy rápido. Eso lo vimos el día de ayer. ¿En qué consiste esa técnica? Consiste en lo siguiente. Vamos a colocar aquí, inciso A, si quieren, espectro. Es un recordatorio nada más, esto ya lo tienen, pero pues, si quieren tomar nota, se vale. Espectroscopía de emisión, ¿no? Que fue el que platicamos el día de ayer en la clase. Pero el día de hoy vamos a, de manera simultánea, el recordatorio, voy a ver la parte B, inciso B, espectroscopía de absorción. ¿Cómo van con la tarea? Sí les dije tarea ayer, ¿verdad? No recuerdo bien, pero si tienen dudas con su tarea, ya checaron los libros, etcétera, etcétera. Bueno, ok, espectroscopía de emisión. Ambos son para estudiar la composición, estructura, para no ponerle etcétera, por eso le pongo y características físicas y químicas de la materia, ¿no? Entonces es una espectroscopía que se utiliza. Inclusive uno de los ejemplos que comenté el día de ayer es que es una espectroscopía que se utiliza inclusive para estudiar la composición de algunas estrellas, la atmósfera, bueno, la composición de la atmósfera de los planetas. En particular, esta técnica pues, se utilizó para descubrir que hay argón. A ver, no, que hay helio. El Sol tiene, el Sol de nuestro sistema solar
tiene helio. Primero se descubrió el helio en el Sol y después se descubrió en la Tierra. Ujú. Entonces, ¿con qué técnica? Con esta espectroscopía, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste una de ellas? Ayer ya lo platicábamos un poquito, lo planteamos. Cuando es una espectroscopía de emisión, lo que se tiene es un mechero o una fuente que le va a dar, que va a llevar a la combustión, ya sea un sólido. Entonces, este es un mechero. Vamos a ver que este es un mechero, es una flama. Y entonces aquí, alrededor de este mechero, está el material que se va a llevar a la descomposición, ¿no? Entonces, esto es I. Aquí está el mechero. Entonces, vamos a recordarlo así muy rápido. Ayer ya lo platicábamos. Necesitamos, inciso 2I, un prisma que es el que va a dividir la radiación que va a salir de... Yo lo estoy simplificando demasiado. Esto obviamente es más complicado, más elaborado, no más complicado, pero es un poquito más elaborado en la realidad, ¿no? Entonces yo aquí escojo un prisma, que es el prisma que ya había trabajado Newton para separar la luz blanca. Y entonces esto se lleva a la combustión y voy a tener una pantalla en esta dirección, en esta posición, ¿no? Inciso 3I, voy a colocar una pantalla. Y en esta pantalla voy a recibir toda la información que viene del prisma. Ajá. Entonces esto puede ser cualquier sustancia, cualquier material. Y la intención es llevar este material a la combustión. Y una vez que esto esté en la combustión, va a emitir longitudes de onda, o sea, va a emitir luz. Esto emite luz. La palabra técnica o la forma técnica de nosotros para abordar la luz, vamos a asociarla a una longitud de onda o una frecuencia. La lambda es una longitud de onda, es una letra griega. Ya han trabajado con este tipo de situaciones. Entonces, lo que va a hacer el prisma es que va a separar y va a dividir este espectro. Eso se llama espectro porque viene del espectro electromagnético. Interacciona con el prisma y el prisma también va a dividir las longitudes de onda, las va a separar. Y esta separación va a inducir nueva longitud de onda, pero ahora esta longitud de onda ya ordenada, separada. Y entonces estas longitudes de onda en la pantalla lo que van a hacer es que van a formar pequeñas líneas que se le van a conocer como espectro. Por ejemplo, ese podemos decir que es un espectro, es una región. Luego va a generar otro espectro, bueno, aquí es de color verde, no sé si se alcanza a distinguir en su pantalla. Otro conjunto de líneas. Entonces, si uno sigue trabajando, entonces va a generar otra familia de líneas llamadas espectros. Y así nos vamos, ¿no? ¿Qué significa cada uno de esos espectros? El curso no es para estudiar estos espectros, pero lo que significa es que son líneas, huellas digitales asociadas al material, a este material, al contenido. Aquí que habíamos dicho que puede ser oro, plata, níquel, carbono, etcétera, ¿no? Y entonces cada uno es un conjunto, estos son un conjunto de líneas. Este conjunto de líneas se llama espectro. Es la huella digital. El conjunto de líneas es una huella digital asociado a cada uno, a cada composición de este trozo de materia. Y entonces puedo decir que el primero está asociado a níquel, por ejemplo. Entonces puedo decir, esto que está aquí es de la familia níquel. Entonces, si yo apunto si apunto un telescopio y coloco un prisma desde que separa la luz, entonces recolecto la luz que viene de una estrella y aparece este conjunto de líneas. Entonces yo garantizo que en esa estrella hay níquel. Y entonces, por ejemplo, este otro conjunto puedo decir que es oxígeno, por ejemplo, que esto sea oxígeno. Y entonces digo, este conjunto es el oxígeno, entonces yo apunto a Marte.
al planeta Marte y digo, y coloco mi telescopio, el prisma, y entonces digo, lo separa y veo este conjunto de líneas y lo asocio al oxígeno y entonces concluyo que en Marte hay oxígeno porque esta huella digital es idéntica en cualquier sección del planeta, ¿no? Y así nos vamos. Esto se llama espectro de emisión. ¿Por qué se llama espectro de emisión? Porque el material emite. Esto está emitiendo esta longitud de onda, el prisma lo separa y en la pantalla lo que yo observo es un conjunto de líneas asociados a esta combustión, a esta emisión, ¿vale? Este es el experimento que había yo platicado el día de ayer. Pero, ¿qué pasa en la espectroscopía de absorción? Bueno, entonces con este primer experimento se inicia a conocer la estructura mínima de la materia, porque en realidad estas líneas pertenecen a bueno, ahorita ya se sabe, cuando termine el curso, cuando vamos avanzando en el curso, se van a dar cuenta que este conjunto de líneas está asociado a las transiciones electrónicas que realizan los electrones en los átomos. Entonces, en realidad, este es uno de los primeros experimentos en donde se está trabajando de manera indirecta con el átomo y el electrón. Esto que se ve ahí en el espectro son las transiciones electrónicas, o sea, esto ya es mecánica cuántica, pero en esas épocas no se había dado la cuenta a las personas que se trataba de ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con el de absorción? A ver, déjeme ver si me acuerdo del dibujo. Del de absorción está hecho para gases y líquidos. O sólidos también, es válido para cualquier material, ¿no? Entonces, aquí en el de absorción, obviamente va a absorber nada más. Bueno, entonces, a ver si ya me acordé. Inciso ahí, otra vez vamos a colocar un mechero. Aquí hay un mechero. Mechero, inciso 2 y vamos a colocar que vamos a colocar la materia. Creo que esto lo voy a hacer de 4. Inciso 3 y mechero y prisma. Ok, pantalla, igual vamos a colocar pantalla para no... Pantalla, ok, vean. Ok, vean. Entonces voy a colocar mi mechero y el prisma juntos. Entonces aquí voy a colocar mi pantalla, voy a dibujar todo. Está mi pantalla. Aquí voy a colocar la materia, contenedor esférico, y mi prisma lo voy a colocar aquí, junto con el mechero. Coloco mi prisma. Y entonces el mechero lo coloco aquí. Entonces la flama del mechero. Perdón por los dibujitos, pero la intención es la idea, ¿no? Entonces el mechero va a emitir longitudes de onda, diferentes longitudes de onda. Estos son lambdas. Pero como el mechero emite un rango muy grande de longitudes de onda, estos son desconocidos, por decirlo así. Pero cuando atraviesan el prisma los separa y entonces cuando una vez que salen del lado derecho del prisma, son longitudes de onda conocidas. O sea, estas lambdas que dibujo de color amarillo son longitudes de onda muy conocidas. Estas ya sé de qué tamaño son, a qué pertenecen, etc. Entonces, en mi contenedor esférico voy a contener partículas o un gas. Aquí hay partículas de... Y entonces lo que va a suceder es que llega la longitud de onda y cuando la longitud de onda choca con una de estas partículas o interacciona con estas partículas, se absorbe, es absorbida, por eso se llama espectroscopía de absorción. Y entonces del otro lado
sale una longitud de onda que no se absorbió por estas partículas. ¿Cuáles son las longitudes de onda que no se observan, que no se absorben? Pues las que no interaccionan con con los átomos o las moléculas que están en este contenedor. Y entonces, ¿qué es lo que voy a observar en mi pantalla? En mi pantalla voy a obtener, yo conozco estas lambdas de aquí, sé cuáles son, conozco estas lambdas muy bien. Entonces en mi pantalla voy a saber que esta es una línea, es un conjunto de líneas. Y entonces digo, ah, bueno, este es un conjunto de líneas del mechero que solo atravesó y no se absorbió en el camino, entonces aparece aquí. Pero como yo conozco mi espectro electromagnético, van a haber muchos huecos. Seguramente solo voy a observar dos conjuntos de líneas, o estoy exagerando aquí. Y entonces todo lo demás van a ser zonas oscuras. Entonces aquí van a ser zona brillante, oscuro, y así me puedo ir. Entonces en la zona brillante está asociada a la longitud de onda que no se absorbió. La zona oscura, que es la que está entre el negro y el verde, está asociada a una longitud de onda que se absorbió en estas moléculas, en estas partículas. Esta longitud de onda fue absorbida aquí, se absorbió. Bueno, cuál es la ventaja o cuál es la, la situación de aquí? Es que la ausencia de líneas me proporciona información acerca del material que está en este contenedor. Entonces, lo brillante no me da la información, lo que me da la información son las zonas oscuras, y esta zona oscura corresponde a las longitudes de onda que se absorbieron aquí. Y entonces, como sé qué longitud de onda separa mi prisma, entonces puedo decir qué color es el que falta. Entonces el material que está aquí absorbió ese color, y entonces digo, este material corresponde a tal partícula y le voy a dar un nombre por ejemplo, que se había comentado, helio, ¿no? Voy a decir, no, pues esto es helio. Y entonces el helio absorbe a estas longitudes de onda. Entonces siempre que yo apunto hacia un telescopio y no veo estas líneas entre estas frecuencias, entonces quiere decir que ahí hay helio y se absorbió en algún momento la luz e interaccionó con el helio, ¿no? Entonces esto es un espectro. Este es espectro de emisión, que es la presencia de zonas brillantes en mi pantalla. El espectro de absorción es la ausencia, espectro de absorción. Es la ausencia de estas líneas brillantes, y entonces son zonas oscuras. La información la obtengo de la zona oscura. Entonces aquí en la pantalla va a haber diversas zonas oscuras, ¿no? Que van a pertenecer a las moléculas que absorbieron las longitudes de onda que vienen del mechero y del prisma. Bueno, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta de esto? Para ya concluir, necesito concluir ya esta parte de la materia. Obviamente falta mucha historia, ellos trabajaron demasiado. Yo lo estoy resumiendo porque solamente son antecedentes, no es un curso asociado a este tema. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? No, profesor. No, profe. Ok, entonces vamos a concluir, ¿no? Gracias. Conclusión. Vamos a concluir. Conclusión. Porque necesitamos iniciar con la luz el día de hoy. Conclusión. Entonces, una de las primeras conclusiones, voy a quitar esto, no me gusta. Conclusión. Voy a insertar un cuadro de texto. Una de las primeras conclusiones es lo siguiente, que toda la materia se puede clasificar en peso atómico, en la masa, es una masa molar, número de moles,
Y finalmente, en en una tabla periódica, ¿no? Toda esta información está en una tabla periódica. Una conclusión importante, recuerden que todos estaban, la mayoría de los científicos de esa época estaban buscando los átomos de los que habían propuesto los filósofos. Entonces, la segunda conclusión es que ellos, eh, físicos, así lo voy a colocar, no quiero entrar a detalles, físicos y químicos, me falta mucha historia, hay mucha historia de esto. Físicos y químicos, de hecho, en realidad fue un físico el que propuso que el átomo es esférico. Concluyen para 1800, para mediados de 1800, concluyen que el átomo es la porción más pequeña. Ellos todavía no sabían ni qué era un átomo, pero de acuerdo al concepto de los griegos, solo sabían que solo sabían que esa estructura era la composición más pequeña de la materia, ¿no? Que el átomo es la porción más pequeña de la materia y toda la materia está de una misma composición. Contiene partículas, bueno, átomos del mismo tipo, es decir, oro tiene puros átomos igualitos y son los de oro. Plata tiene los átomos idénticos, níquel, hierro, carbono, oxígeno, argón, etcétera, etcétera. Todos en su porción más pura, sus átomos son idénticos, ¿no? Son del mismo tipo. Y además proponen la existencia de un átomo, esférico. De un átomo esférico. ¿Y que el átomo es esférico? Que es una pequeña bolita esférica, ¿no? Entonces ellos dicen que ellos imaginan la materia de la siguiente forma, lo voy a dibujar aquí, más o menos lo que traté de decir en palabras. Yo sé que es difícil esto porque no estamos dando el curso completo de química. Entonces aquí está un pedazo de materia. Y entonces lo que ellos concluyen gracias a estos experimentos, entre otros que hicieron, estoy resumiendo todo en un experimento, pero hicieron varios experimentos en química y cientos de experimentos. Ellos dicen que si se realizan particiones a la materia, particiones finitas, la porción más pequeña que tú puedes llegar, o sea, si tomas una sección de esta partición y entonces vuelves ahora este pedazo tomas esta sección de materia y la vuelves a partir. Entonces, aquí está este pedazo y entonces haces una partición y nuevamente tomas otra sección, por ejemplo esta, y vuelves a hacerle el mismo procedimiento n veces. O sea, esto es la primera partición, n veces la partición. Entonces, la estructura más pequeña que vas a encontrar es el átomo, y este átomo, estoy hablando de que esto sucedió en 1800, todavía no estamos hablando del átomo actual. Entonces, este átomo es la estructura más pequeña que tiene la materia y es esférica, esta materia macro está rellena de estos átomos idénticos, no es lo único que concluyen ellos. Entonces, pero esto tiene masa,
Entonces esto tiene masa. Y sabemos que después que esto tiene carga eléctrica, ¿no? Tiene carga eléctrica, etcétera, etcétera. Pero tiene masa. Para ellos el átomo es materia y tiene masa. Entonces esta es la conclusión que podemos llegar con la parte de materia y masa. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero que recuerden de esta explicación? Que la materia tiene átomos, según los griegos, y que es la partícula más pequeña, y la materia macroscópica en su tamaño puro, en su mínima composición, contiene átomos idénticos de esa misma estructura. Así, nada más. Entonces, ¿quieren hacer sus comentarios, sus observaciones? Voy a pasar lista y vamos a comenzar con la luz. Anoten sus observaciones, voy a pasar lista. A ver, un segundo, ok, voy a... Profe, una pregunta. ¿Y aparte Sí. del átomo, hay algo más pequeño que el átomo? Bueno, en la actualidad sí, ya hay partículas más pequeñas, pero esas ya se llaman partículas subatómicas, pero en esa época todavía no se conocían, pero sí hay partículas más pequeñas que el átomo, que están en el interior del átomo, más pequeñas que el electrón inclusive, que son procesos que se realizan dentro del núcleo, y entonces esa física la estudia una área que se llama física de partículas elementales, y entonces proponen la existencia de otro tipo de partículas, unas que están en el núcleo y se estudian más por su energía, más por la energía, son partículas muy, muy, muy pequeñas. Uh-huh. Pero sí las hay. Ok, profesor, gracias. Si quieren un día, les platico una clase exclusivamente de las partículas subatómicas, de física de partículas. Yo no soy experto en eso, pero me gusta, conozco un poquito, y entonces si quieren un día tomamos un descanso y en vez de clase hablamos de física de partículas. Uh-huh. Ok, bueno. Arratia, Franco, Andrea. Presente, profesor. Ok, gracias. Profe, Sí. el día de ayer no me pude conectar porque no había luz aquí en mi casa porque se cayó un poste y un compañero le dijo y me dijo que le recordara que me había puesto ayer solo media asistencia para que me la pusiera completa. Ah, ok, perfecto. Sí, también tengo como media asistencia, pero ya la corregí. Listo, sí, gracias. Vadillo Vilchis. Presente. Ok, gracias. Bernardino Linares. Presente, profe. Gracias. Calderón Mora. Presente. Gracias. Carrillo Mendoza. Presente, profe. Gracias. Díaz García. Presente, profe. Gracias. Camilla Crisóstomo. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Gracias. Galeana López. Presente, profe. Gracias. Galicia Torres. Presente. Gracias. González Pérez. Presente. Gracias. Gutiérrez Carrasco. Presente. Gracias. Herrera Quebrado. Presente, profe. Gracias. Juárez Esquivel. Presente, profe. Gracias. López Gallardo. Presente, profesor. Gracias. Maldonado García. Presente, profesor. Gracias. Inés Mena. Presente, profe. Gracias. Mata Hernández. Presente, profesor. Gracias. Mendoza Ramírez. Presente. Gracias. Morales Núñez. Presente, profesor. Gracias. Morales Valenzuela. Presente, profe. Gracias. Murcia Omaña. Presente, profe. Gracias. Vega Velázquez.
Sí. Patlán Ricardes. Presente. Ok, Presente. gracias. Sí, gracias. Ramírez López. Reyes Miguel. Presente, profesor. Ok. Rojas Benítez. Presente, profesor. Gracias. Valdés Salazar. Presidente, profesor. Ok, presidente. Vázquez Fernández. Vázquez Sánchez. Presente, profesor. Yes. Zapata Cisneros. Ok, alguien faltó de la lista, no escuchó su nombre. Alguien. Todo bien, ¿verdad? Bueno, tengo 3 faltas y según eso solo hay 2 ausentes, ¿no? Pero bueno, 3 inasistencias. Ok, vamos a continuar. Entonces, esa es la conclusión que la materia contiene este tipo de situaciones, ¿no? Vamos a continuar con la luz. ¿Alguien escribió en el chat? A ver, ¿quién? Vázquez Fernández. Vamos a ver. No, no te escuché, por eso te puse falta. Pero ya te lo estoy corrigiendo. Listo. Vázquez Fernández a Daniela, ya tienes tu asistencia. Ok. Bueno, lo que había quedado pendiente ayer es el tema de la luz. La luz o la radiación electromagnética, entonces eso se llama radiación electromagnética. Radiación electromagnética, ¿no? Entonces, ok, bueno, también la luz. Vamos a dividirlo. Bueno, aquí me falta todavía, me falta la cuarta visión que no la voy a colocar aquí. O sea, ¿qué queda pendiente aquí? En esta parte, de acuerdo a la planeación que hicimos el día de ayer, el cuarto punto, o sea, el 4 era la contribución. El primero era filósofos griegos, segundo era Newton, el tercero eran químicos. Y el cuarto era la física cuántica, ¿no? O sea, la física cuántica define nuevamente qué es esto de materia y masa, pero esto es parte del curso, entonces esto es en el transcurso del semestre, ¿no? En el transcurso del semestre es lo que vamos a aprender en este semestre. En el transcurso del semestre vamos a ver el punto número 4. Entonces, al igual que realicé esa planeación, también la luz tiene su propia historia y vamos a iniciar con lo mismo, igual, con Isaac Newton. Él define, esto sucedió alrededor de 1600, aproximadamente 1600. En el otro no puse fechas porque no eran muchos personajes. 1600, perdón, aproximadamente 1600. Luego el punto número 2. La siguiente contribución la realizó otro conjunto, o sea, la definición de la luz, ¿no? O sea, ellos explican qué es la luz. Entonces, esta la realizaron Huygens y Huygens y Jung. Ellos lo hicieron 100 años después, cuando Newton define la luz. Ellos dicen, no, voy a hacer una corrección y la luz es esto, ¿no? Luego viene la tercera contribución, 3. Esta contribución se debió a Maxwell, James Clerk, Maxwell.
Y él la hizo aproximadamente en 1800, se vuelve a definir la luz. Y finalmente hay también una cuarta contribución de la definición de la luz. Bueno, yo lo estoy resumiendo, seguramente hubo más participaciones, no. La historia que yo me sé está más o menos en este orden. La cuarta participación es igual a la física cuántica. La física cuántica. Y eso se da aproximadamente en 1900, inicios de 1900. Inicios, ¿no? Inicios de 1900, ¿no? Y los personajes que participan aquí son importantes, son muchos, pero bueno, voy a mencionar. Es Compton y de Broglie. Ellos son los personajes que dan la última definición de la luz. Entonces hay 4 a lo largo de la historia de la ciencia. Seguramente también hubo religiones, culturas, otras condiciones que también definieron la luz. Sin embargo, yo me estoy enfocando en la parte de la ciencia. Y entonces así sucedió a lo largo de la historia. Y la última definición que tenemos de la luz es de hace 100 años. Aproximadamente 100 años es la última definición. Si se dan cuenta, tardaron casi 100 años en redefinir esto, cada personaje, cada época. Entonces, uno esperaría que en esas fechas se vuelva a definir la luz, ¿no? Pero no ha ocurrido, no ha pasado. Se sigue trabajando con la definición 4. Pero hago historia porque ya que Newton y el trabajo previo sirvió para construir esta teoría. Bueno, vamos a continuar. Hizo Isaac Newton, pues Isaac Newton trabajó en lo siguiente. Déjenme corregir. Bueno, así va a estar el orden. Yo los voy a pasar estos en otra diapositiva para poder hablar de lo que hizo Newton. Déjenme pasarlo aquí. Ok, bueno, ¿qué fue lo que hizo Newton? Pues a Newton le piden y le exigen definir la luz por la simple razón que entonces hizo muchas cosas, la segunda ley, etcétera, etcétera. Una de sus contribuciones importantes fue la óptica geométrica. Y en esta óptica geométrica, precisamente trabajó en el telescopio, en telescopios. De refracción, telescopios de refracción. Y entonces básicamente trabajaba con la luz. Y entonces le piden que define la luz. Entonces en la parte de la óptica geométrica, Newton define la luz de la siguiente forma. Newton define la luz de la siguiente forma. Él dice que son diminutas, masa, obviamente, diminutas partículas con masa que se mueven a una velocidad muy rápida. Las cuales llamó corpúsculos así como en la actualidad a la luz se le conocen como fotones. Newton los llamó corpúsculos. Entonces para Newton la luz eran corpúsculos, así que son los corpúsculos
diminutas partículas con masa que se mueven a una velocidad muy rápida, ¿no? A las cuales él llamó corpúsculos, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron lo que se enfrentó Newton en esta definición? Corpúsculos, aquí me faltó, ¿no? Corpus. Ok, creo que se llega. Ok, listo, ahí está. ¿Cuáles fueron las complicaciones que se encontró Newton? Primero, las complicaciones de Newton. Las complicaciones de Newton con los corpúsculos. Entonces son los siguientes, ¿no? Inciso A, una de las que no pudo medir la masa, ¿no? La masa de los corpúsculos. Ya no pudo medir la masa. Recuerden que en la segunda ley, fuerza es igual a masa por aceleración. Y entonces, para conocer la aceleración necesitas la masa. Entonces, tampoco no proporciona, bueno, mide una velocidad de la luz muy lejos del valor actual, muy lejano al valor conocido actualmente. Entonces, sí mide la velocidad de la luz, pero el valor es muy malo. Y entonces, ¿cómo se justifica que no puede medir la masa? Él dice que la tecnología de la época no lo permite. Entonces, él propone que más adelante se van a hacer básculas pequeñas, por llamarlo de esa manera. Se va a colocar un corpúsculo, le vas a decir, corpúsculo, colócate aquí, porque te voy a medir tu peso, no tu masa. Eso no sucedió, y obviamente yo estoy resumiendo esto a algo muy sencillo, pero le preguntaron, entonces, ¿por qué crees que la luz tiene masa si no la puedes medir? Y entonces él también responde, bueno, entonces dime qué es la luz entonces. Si no me crees que son corpúsculos, entonces dame tu definición y también demuéstralo. Durante 100 años nadie pudo hacer nada, entonces se quedan con la definición de Newton, pero también lo justifica muy bien esto, justifica bien, muy bien el concepto del concepto del corpúsculo, como de la siguiente forma. Entonces él dice, bueno, él toma las ideas de la física clásica para partículas con masa, partículas con masa, y la luz, y la compara, y las compara, justifica, aquí que dice justifica bien el concepto de corpúsculo, tomando las ideas de la física clásica para partículas con masa, y las compara con las propiedades de la luz, a las cuales llamó reflexión, haciendo una analogía lo que pasa con las pelotitas cuando son golpeadas en una pared, ¿no? O sea, para las personas que juegan frontón, si uno golpea una pelotita en la pared de frontón, la pelotita rebota, ¿no? Entonces, eso se llama, en masas, se llama un proceso de rebote. Para el caso de la luz en un espejo se llama reflexión, entonces él los llamó reflexión, ¿no? Ahora, si la pelotita la pasa a través de un líquido o de un medio, la pelotita puede transmitirse, la luz también se puede transmitir, y esa propiedad la llamó transmisión
Luego también si se está dentro de un líquido, la luz también realiza un fenómeno que se llama refracción, ¿no? Refracción, reflexión, transmisión, refracción y deflexión, etcétera, ¿no? Deflexión, etcétera. Entonces, la luz se comporta muy semejante a las partículas con masa, entonces él las compara, hace una analogía, hace una comparación de las propiedades y dice, pues se comporta igual que las pelotitas, entonces, ¿por qué no mis corpúsculos no deben de tener masa? Por supuesto que tienen masa. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Newton? La conclusión es que la luz, lo voy a escribir aquí, conclusión. ¿Cuál es la conclusión de Newton? La luz tiene masa. Obviamente de esto hay más historia, yo no quiero hablar de la historia, la luz tiene masa. Obviamente ustedes saben ahorita que la luz no tiene masa, ¿verdad? Pero esta es la conclusión a la que llega Newton. Entonces esto es de 1600. En 1600 la luz tiene masa, ¿no? Es algo sorprendente. Bueno, hagan sus notas o si las están haciendo, vamos a pasar con Huygens y Jung. Me dicen cuando ya, por favor, para poder continuar. ¿Listo? ¿Me dicen? Yo, profe. Ok, sigo entonces. Vamos a pasar con el siguiente concepto, el número 2. También aquí solo vamos a trabajar hasta el número 3, el número 4 ya tiene que ver con el curso, entonces no lo vamos a manejar el día de hoy, solo vamos a concluir con estos 3 primeros. A Maxwell vamos a ver el día de hoy, ¿no? Ya después de Maxwell inicia el curso. Bueno, inicia el primer tema, ¿no? Ok, en 1700, 100 años después de que Newton define su concepto de la luz, llegan 2 científicos, uno inglés y otro norteamericano, y entonces comienzan a retomar, no necesariamente el tema de la luz, pero comienzan a trabajar con fenómenos que ocurren con el sonido, comienzan a trabajar con las perturbaciones en la superficie del mar, principalmente de las playas, lagunas, un contenedor con líquido, etc. Comienzan a darse cuenta que esas perturbaciones son energéticos y entonces realizan un experimento muy famoso que se llama de la siguiente forma, se llama experimento de la doble rendija de Jung, así lleva el nombre del primero, del segundo autor, experimento de la doble rendija de Jung, ¿no? Y entonces, ¿qué es el experimento de la doble rendija de Jung? Es un experimento que sirve para demostrar la existencia de ondas, en un principio, ondas mecánicas, en un principio, ondas mecánicas
actualmente usa también para demostrar la existencia de ondas electromagnéticas. Bueno, ustedes nunca se han preguntado, oye, ¿cómo sé que eso es onda? O sea, como nomás de buena fe les creo, o sea, me dicen, son rayos X, son rayos gamma, rayo ultravioleta, no tienen masa, o sea, me digan, qué bonita, no tienen masa, ya les creí, qué padre. ¿Así nada más lo creen ustedes? O les dice Newton, mira, acabo de encontrar que la luz tiene masa, se llaman corpúsculos. Entonces ustedes dicen, bueno, qué bonito, qué padre Newton, ¿no? Pero nunca se pregunta uno si, ¿y cómo le hiciste, no? ¿Cuál es tu parámetro para fijar esa idea y decir, esto tiene masa, esto no tiene masa? Bueno, este experimento de la espectroscopía sirve para caracterizar la composición, estructura, etcétera, características físicas, ¿no? El experimento también el experimento de difracción se llama de difracción de la doble rendija. Entonces, que la inventó Jung y Huygens, aproximadamente, bueno, ellos dicen que sirve para demostrar la existencia de ondas, en un principio de ondas mecánicas, porque ellos trabajaron ondas mecánicas, y actualmente se usa para demostrar la existencia de ondas electromagnéticas, ¿no? ¿En qué consiste? A ver, déjenme ver si puedo ahora sí buscar en la presentación. A ver, ¿dónde está? A ver, luz y radiación. Ok, aquí está. A ver, déjenme ver. Ok, voy a dejar de presentar. Iba a hacer un dibujo, pero ahorita lo hago, ¿no? Pero vamos a ver una simulación primero. Voy a dejar de presentar. Y les voy a presentar una pantalla de internet. Ok, me dicen si ya lo pueden ver. Ya, profe. Ya, profesor. Ya, profe. Ok, sí, gracias. Vean, bueno, se llama interferencia de ondas. Esta pantalla. Bueno, entonces yo puedo decidir si voy a una onda. Bueno, aquí está. Entonces aquí voy a generar una onda, vean. Se genera una onda, ¿no? Es una gota de agua en un canal. Esa es una onda mecánica. Una gotita de agua en una superficie de agua líquida. Entonces ese es un frente de onda esférico. Esa es la vista superior. Esa es la vista lateral, ¿no? Así se ven las olas. Pero vamos a colocarlo así. Quito mi gráfica. Ok, puedo cambiar esto por una onda de sonido, lo que les había comentado. Ven, aquí está la onda de sonido, es una onda esférica. Y también puedo colocar una onda electromagnética, ¿no? Ese es un láser, ven, aquí está el láser. Aquí está la onda. Esta es la onda electromagnética. Esta es una onda electromagnética, esta es la vista superior y esta es la vista lateral, ¿no? Que son siempre ondas esféricas. ¿Esto qué es? Ok, son para medir. Bueno, entonces ya vimos las ondas. Entonces, a ver, déjenme ver. Entonces esas son las ondas. Ahora vamos a hacer interferencia de esas ondas. Vamos a interferirlas. Entonces aquí está la onda 1. Y ahí veo. Coloco la onda 2.
Y entonces estas zonas de traslape se llaman máximos y mínimos de interferencia, entonces las ondas están interfiriendo, ¿no? Esta es una propiedad de la onda, y lo mismo si paso las de sonido, esa es una onda de sonido, saco la otra onda de sonido, y entonces los frentes de ondas se conectan e interfieren constructiva y destructivamente. Cuando interfieren constructivamente son máximos, cuando interfieren destructivamente son mínimos, ¿no? Y lo mismo con las ondas electromagnéticas. Vean si estas zonas que están aquí son las zonas máximos y mínimos de interferencia. También aquí, bueno, vean esto, bueno, cuando tengo partículas, y así es como oscilan las partículas en las ondas, pero bueno, no quiero eso, ¿no? Solo estamos viéndolo por partes. Voy a regresar. Y ya vamos a ver el experimento de la doble rendija. Aquí están, ahora voy a colocar ranuras. Voy a colocar, vean, aquí está una ranura. Aquí está la ranura. Y entonces aquí está el generador de ondas. Saco mi onda y vean lo que va a pasar aquí justamente. Separa la onda, solo atraviesa del lado derecho las ondas con la longitud de onda cercano al tamaño de la ranura. También puedo cambiarlo por sonido. Vean, aquí está, esta es una onda de sonido, igual es un selector de ondas. Todas las ondas que están más grandes no pasan. Entonces aquí, vean. Esta es una ranura, ¿no? Aquí está, vean cómo separa la onda. Una ranura hasta hace todo esto. Y tengo una rendija. Eso es una rendija, pero voy a colocar ahora dos rendijas. Dos ranuras. Ok, bueno, aquí están dos ranuras. Vean cómo las separa. Con dos ranuras. Aquí se están. Dos ranuras. Entonces separa, ¿no? Esto, y lo mismo va a hacer con las ondas mecánicas, las va a separar. Coloco dos ranuras. Entonces son dos ranuras las que van a participar aquí. Si paso con la gota de agua, lo mismo, ¿no? Van a pasar dos ranuras, ¿ok? Pero estas son ondas. Ahora, ¿qué pasa si ya hago el experimento de difracción, ¿no? Aquí está una rendija. Entonces voy a disparar. Entonces disparo y lo que se ven son estos patrones de difracción. Este es un patrón de difracción. Aquí están colocadas mis dos rendijas. Aquí hay dos rendijas. Y cuando están dos rendijas juntas en esta sección, esa es la pantalla, se difracta. Hay un fenómeno de difracción. Entonces, lo puedo ver en diferentes contextos. Si uno tiene oportunidad, podemos ir al laboratorio, y este experimento está en el laboratorio y se puede observar este fenómeno, ¿no? Entonces aquí está, vean, el que se observa en el laboratorio son bandas circulares concéntricas. También podemos ver este patrón, se puede ver. Inclusive ustedes pueden construir su propio experimento de la doble rendija y ver, realizar este experimento, ¿no? Entonces, básicamente, este es el experimento de la doble rendija. Entonces, voy a regresar. Bueno, ¿tienen comentarios? El simulador lo podemos seguir trabajando. Voy a hacer un dibujo ya para concluir la clase. Entonces, voy a dejar de presentar y me voy a pasar a la página. Esta es difracción, se está difractando. Entonces, voy a hacerlo ahora en la diapositiva con dibujitos. ¿En qué consiste el experimento? ¿Ya ven mi pantalla de PowerPoint? Sí, profesor. Ok, gracias. Inciso A. Vamos a ver si me da tiempo de hacerlo en 5 minutos para ya terminar la clase de hoy. Inciso A. Difracción de una onda mecánica. Como ya lo hicimos en la simulación, esto va a ser muy rápido. Y vamos a tratar de difractar partículas. Entonces,
difracción de partículas, y van a ver que las partículas no se difractan en un principio, son de partículas. Entonces, si las partículas con masa no se difractan, entonces solo se difractan las ondas, ¿no? Voy a hacer un... Y obviamente ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Pues agarraron y colocaron un haz de luz aquí, en este experimento, y dijeron a Newton, tu luz no tiene masa, estás mal, te equivocaste, ¿no? Y así fue como se corrigió que la luz de los corpúsculos de Newton estaban equivocados. Bueno, entonces voy a hacer un dibujo muy rápido. Inciso A, tengo la fuente, tengo mi fuente. Inciso A, y aquí está la fuente, ¿no? La onda. Es una onda mecánica, aquí está saliendo. Tengo una rendija, así como la dibujamos aquí. Entonces aquí, perdón por los dibujos. Ustedes ya vieron el experimento bonito, cómo se hace. Bueno, está muy feo. Voy a suponer que aquí está mi rendija. Solo voy a subir un poquito más. Aquí está mi fuente. Voy a colocar otras dos rendijas, porque es doble rendija. Está una muy pequeña, y aquí está la otra rendija. Entonces aquí, inciso 2i, 3i, dos rendijas, ¿no? Por eso se llama la doble rendija. Y 4i, aquí está la pantalla. Ok, y entonces si yo selecciono, bueno, la pantalla la voy a dibujar. Vamos a dibujar la pantalla. Aquí está mi pantalla. Es donde voy a ver el fenómeno que les mostré. Entonces, para no escribir tanto, voy a suponer que selecciono todo esto. Ok, aquí está, a ver si seleccioné todo. Más o menos, ¿no? Perdón por los dibujos mal hechos. Pero lo importante es la física, no los dibujitos. Entonces aquí viene el frente de onda, aquí está. Frente de onda. Entonces cuando pasa después de la primera rendija, lo que uno observa es que solo pasan las ondas que son del tamaño de la rendija. Entonces estas vienen aquí. Y vuelve a haber una separación. Entonces aquí van a interferir con máximos y mínimos. Aquí sale una onda. Y en la rendija de abajo sale otra onda. Y entonces estas ondas interfieren con máximos y mínimos. Y entonces en la pantalla lo que yo voy a observar son precisamente esos espectros, el espectro de difracción, que son estas zonas brillantes y oscuros. Y entonces aquí observo un espectro de difracción, ¿no? Este se le conoce como espectro de difracción. ¿Y qué pasa con las partículas? Pues las partículas, bueno, este es el espectro que vimos. Esto es lo que, si esto lo hago circular, estos van a ser pequeños círculos que se van a cerrar aquí, ¿no? O sea, van a cerrar y entonces esos son los círculos. Ese es el inicio de los círculos, nada más, lo que estoy tratando de dibujar ahí. Bueno, entonces aquí para el caso 2 voy a tener una fuente de partículas. Entonces esta fuente de partículas van a ser un conjunto de partículas aquí. Aquí están mis partículas, son diferentes las partículas de las ondas. Entonces aquí paso, estas partículas las voy a dirigir en esta dirección y solo van a pasar partículas de este tamaño, ¿no? Aquí están las partículas pasaron, unas se van a ir en esta dirección, otras se van a ir en esta dirección. Y lo que yo observaría en la siguiente pantalla es que llegan unas partículas y golpean aquí y generan una mancha. Llega otra partícula, golpean aquí y generan una mancha. Y entonces aquí solo hay dos manchas. Pero estas manchas, esto no es un espectro de difracción. No difractan. Son dos líneas.
no difractan. En cambio, aquí la luz tiene un conjunto de líneas de difracción. Entonces, este es un experimento que sirve para demostrar la naturaleza material u ondulatoria de un material desconocido. Entonces, es un experimento, a ustedes anótenlo, yo no lo voy a anotar. Es un experimento que sirve, es importantísimo este experimento. Es un experimento que sirve para demostrar la existencia, la naturaleza material u ondulatoria de un material desconocido. Y se concluyó en 1700 que las partículas con masa no difractan. Eso ustedes lo anotaron, ¿no? Ok. ¿Y se concluyó de qué, perdón? Que las partículas con masa no difractan. Solo se difractan las ondas. ¿Listo? Sí, profe. Gracias, profe. Ok, por nada, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Ya con eso terminamos la clase. Me falta, pero lo demás, lo que sigue ya es muy sencillo.